Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar una de las etapas más fascinantes y, francamente, más turbulentas de la historia contemporánea, la caída de la monarquía en España. Y ojo, porque esto no fue algo que pasara de la noche a la mañana, en absoluto. Fue un verdadero efecto dominó de casi 30 años, plagado de fallos políticos, fracturas sociales y desastres militares que acabaron por derrumbar todo el sistema de la restauración borbónica. La cadena de eventos que llevó a este colapso es una historia increíble. A ver, para entender de verdad la magnitud de esta crisis y lo roto que estaba el panorama, fijaos en este número, 32. 32. Fueron nada menos que 32 gobiernos diferentes en apenas 21 años, justo desde que el rey Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad en 1902. Eso es más de un gobierno y medio por año de media, una auténtica locura. Refleja una inestabilidad brutal desde el minuto uno. Era un sistema con unos cimientos que temblaban constantemente, donde mantener un rumbo político fijo era poco menos que imposible. Para no perdernos en esta red histórica tan compleja, vamos a seguir una pequeña ruta. Veremos: 1. El sistema roto. 2. El ascenso de la oposición. 3. Los impactos internacionales. 4. La crisis de 1917. 5. El manual del dictador. Y finalmente 6. La caída de la monarquía. Vamos a ello. Empezamos con la primera pieza de este dominó, la crisis del sistema o el fracaso regenerador. El famoso turnismo del siglo XIX se quedó huérfano tras la muerte de sus fundadores, Cánovas y Sagasta. Y claro, hubo intentos desesperados de arreglar las cosas desde dentro para salvar los muebles. Por un lado, Antonio Maura intentó su famosa revolución desde arriba, es decir, hacer reformas antes de que las masas se rebelaran desde abajo, aprobando cosas como el descanso dominical. Por otro lado, José Canalejas, con un enfoque más liberal, buscaba limitar la influencia de la Iglesia, con su ley del candado. Sobre el papel sonaba bien, pero la cruda realidad es que ambos fracasaron por culpa de una violencia extrema en las calles. A Maura lo forzaron a dimitir tras la sangrienta Semana Trágica de 1909, en Barcelona. Y bueno, a Canalejas literalmente lo asesinó un anarquista a tiros en pleno centro de Madrid en 1912. El sistema simplemente no podía arreglarse a sí mismo. Pasamos a nuestro segundo bloque, las fuerzas de oposición. El segundo dominó en caer. Como el sistema tradicional era incapaz de integrar voces nuevas, las fuerzas que operaban completamente al margen empezaron a ganar un poder de masa arrollador. Se organizaban básicamente en tres frentes. En primer lugar, los republicanos, sumando fuerzas en las clases medias. Luego, los nacionalismos periféricos, como la Lliga en Cataluña o el PNV en el País Vasco, que empezaron a exigir autonomía real. Pero el frente más explosivo era el movimiento obrero. Y aquí había una fractura interna importantísima. Por un lado los socialistas del PSOE y la UGT, y por otro los anarquistas de la CNT, que se fundó en 1910. Era un panorama superfragmentado, ¿de acuerdo? Pero todas estas fuerzas compartían una cosa vital: el rechazo total y absoluto al régimen imperante. Llegamos a la sección 3, el impacto internacional, o dicho de otra forma, echar gasolina al fuego. Por si el caos doméstico no fuera suficiente, lo que pasaba fuera de España fue un acelerante tremendo. Fijaos en esta secuencia militar en Marruecos, es desoladora. En 1906, la Conferencia de Algeciras le adjudica a España el norte de Marruecos. En 1909, mandar tropas allí provocó la famosa Semana Trágica de Barcelona, pero el golpe de gracia fue en 1921, el desastre de Anual. Fue una emboscada donde masacraron a más de 13.000 soldados españoles. Una tragedia humana inmensa. El estupor social fue tan grande que se abrió el expediente Picasso, una investigación para exigir responsabilidades al ejército y que amenazaba con salpicar al mismísimo rey Alfonso XIII. Y mientras el ejército sufría en Marruecos, en Europa estallaba la Primera Guerra Mundial. España se declaró neutral, lo que generó una paradoja económica brutal. Por un lado, las fábricas hacían su agosto, las exportaciones se dispararon y los empresarios multiplicaron sus beneficios vendiendo a los países en guerra. Pero claro, por otro lado, esa exportación masiva provocó escasez dentro del país, la inflación se fue por las nubes y los salarios de la clase obrera se quedaron congelados. O sea, unos se forraban mientras otros apenas podían pagar el pan. Esta desigualdad abismal alimentó muchísimo la desesperación en las calles. Cuarta parada, el colapso de 1917, el verdadero punto de ebullición. Es en este año crítico donde toda la olla a presión estalló a la vez. Fue un ataque a tres bandas insólito. Primero, rebelión militar. Los propios oficiales formaron juntas de defensa quejándose de sus sueldos y ascensos. Segundo, rebelión política. Nacionalistas y republicanos exigiendo un Estado verdaderamente democrático en la Asamblea de Parlamentarios. Y tercero, rebelión social. UGT y CNT se unieron para convocar una huelga general revolucionaria.
¿Y cómo sobrevivió el sistema a todo esto? Pues básicamente porque el gobierno cedió ante el ejército y luego usó a esos mismos militares para aplastar la huelga obrera a sangre y fuego. El régimen no cayó, pero quedó moralmente en bancarrota. Y de esa fractura profunda en las calles nació una etapa oscurísima, el pistolerismo. A partir de 1917, ciudades como Barcelona se convirtieron casi en zonas de guerra abierta. Los patronos y el gobierno usaban sindicatos amarillos afines y la infame Ley de Fugas, que básicamente era abatir a trabajadores por la espalda alegando que intentaban escapar. Como respuesta, los anarquistas organizaban atentados contra empresarios y líderes políticos con la misma brutalidad. La violencia llegó a tal nivel que hasta asesinaron al presidente del gobierno, Eduardo Dato. Era una situación insostenible. Entramos en la sección 5. La dictadura de Primo de Rivera, el quinto dominó y un intento de reinicio a la desesperada. Con pistoleros en las calles y desastres continuos en Marruecos, para septiembre de 1923 el sistema estaba tan sumamente roto que la corona y la burguesía aceptaron un golpe de estado militar como única salida. El protagonista fue el general Miguel Primo de Rivera, quien justificó el golpe como un movimiento para limpiar el país, pacificar las calles y sobre todo poner fin a la sangría marroquí. Y aquí viene el dato clave. El rey Alfonso XIII, en lugar de defender el Parlamento, aceptó el golpe y ató su propio destino al del dictador. Un error letal. El manual de este dictador tuvo 3 fases claras. Primero, un directorio militar férreo, con mucha censura, pero que logró un triunfo enorme, el desembarco de Alhucemas, que por fin pacificó Marruecos. Montado en ese éxito de popularidad, pasó a la fase 2, un directorio civil. Aquí intentó quedarse permanentemente, interviniendo la economía y creando un partido único. Pero, inevitablemente, llegó la fase 3, la crisis. Hacia 1928 la deuda se disparó, la oposición resurgió con fuerza y hasta el propio ejército le retiró el apoyo. En enero de 1930 no le quedó más remedio que dimitir. Y así llegamos a nuestra última parada, el fin de la monarquía, el último dominó de nuestra historia. Tras caer Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII intentó hacer un borrón y cuenta nueva, como si los últimos 7 años de dictadura no hubieran existido. A este periodo se le llamó la dictablanda, pero el reloj no vuelve atrás. La oposición, que históricamente siempre había estado a la gresca, aprendió la lección y se unió en el Pacto de San Sebastián de 1930. Republicanos, nacionalistas y socialistas dejaron sus diferencias a un lado para crear un comité revolucionario. Su objetivo ya no era pedir reformas, su único objetivo era derrocar a la monarquía. El final fue trepidante. El gobierno intentó salvar la papeleta convocando unas simples elecciones municipales para la primavera de 1931, pero la oposición fue lista y convirtió unos comicios locales en un referéndum sobre el rey. Y el resultado fue histórico. Las fuerzas antimonárquicas arrasaron en las grandes ciudades, donde el voto no estaba controlado por los caciques locales. El mensaje de las urnas era atronador. El 14 de abril de 1931, de forma totalmente pacífica, se proclamaba la Segunda República y Alfonso XIII hacía las maletas camino del exilio. Y así se cerró toda una era en España. La gran lección que nos deja este análisis es que la restauración no cayó por una sola crisis en una tarde cualquiera. Fue una gigantesca reacción en cadena que duró 30 años. Fueron décadas de incapacidad para escuchar a los obreros, de desastres militares trágicos y, desde luego, del error monumental de atar la corona a la suerte de un dictador. Lo que nos deja con una gran reflexión para terminar. Vistos todos estos fallos, la polarización extrema y los dominós cayendo uno tras otro, ¿creéis que la República era ya inevitable en 1931? ¿O quizá el sistema podría haberse salvado si hubieran sido más audaces con las reformas al principio? Es de esas grandes incógnitas de la historia que nos recuerdan cómo cada decisión altera el futuro para siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.